Vamos a comparar la diabetes mellitus tipo 1 versus diabetes mellitus tipo 2. Entonces nada más son comparaciones de ciertas características. Ya esto está de manera mucho más específica en videos anteriores. Entonces, el defecto primario en la diabetes mellitus tipo 1 es que tenemos destrucción autoinmune. Tenemos destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, que son las células que producen la insulina. En la tipo 2 tenemos resistencia a la insulina. Vamos a ver, necesario tratamiento con insulina. Los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, a fuerza se les tiene que dar insulina. Los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, no necesariamente es necesario dar insulina. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Entonces, no es necesario siempre dar tratamiento con insulina, aunque muchas veces sí. Edad más común. Esto es, la edad más común a la que se presentan los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 es que tengan menos de 30 años. Y edad más común a la que se presentan los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es más de 40 años. Que tengan más de 40 años. Asociado con obesidad, la diabetes mellitus tipo 1 no se asocia con obesidad. Diabetes mellitus tipo 2 sí se asocia con obesidad. Predisposición genética. Los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, digamos, tenemos una persona que tiene diabetes mellitus tipo 1 y tiene un gemelo que queremos saber si tiene diabetes mellitus tipo 1 o no, o sea, si va a desarrollar. Esto es, tiene un 50% de probabilidad de que su gemelo desarrolle diabetes mellitus tipo 1, en parte porque esto es poligénico. Entonces tenemos una persona, tiene diabetes mellitus tipo 1 y tiene un gemelo idéntico, tiene 50% de probabilidad de que el gemelo desarrolle diabetes mellitus tipo 1. En la tipo 2, tenemos, el paciente tiene 90% de probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 si tiene un hermano gemelo idéntico y tiene diabetes mellitus tipo 2. Aparte, esto también es poligénico. Pero entonces, predisposición genética, están mucho más predispuestos a tener diabetes mellitus tipo 2 los hermanos idénticos que uno de ellos tiene diabetes mellitus tipo 2 a los hermanos idénticos que uno de ellos tiene diabetes mellitus tipo 1 a que desarrolle diabetes mellitus tipo 1. Entonces, predisposición genética, sí, los dos, pero más el de diabetes mellitus tipo 2. Asociación con HLA. El paciente con diabetes mellitus tipo 2, aquí no tenemos asociación. El paciente con diabetes mellitus tipo 1 que tiene HLA B8 o HLA B15 o HLA DR3 o HLA DR4 tiene más probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Aquí una mnemotecnia que nos ponen es hacemos 4 menos 3 y da 1 de diabetes mellitus tipo 1. Esa es la mnemotecnia. Intolerancia a la glucosa. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 son bastante intolerantes, no lo voy a poner así, son bastante intolerantes a la glucosa, o sea, les empieza a subir mucho la glucosa y ya se empiezan a poner mal. En cambio, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, esos toleran bien el aumento de la glucosa. Entonces, para que una persona con diabetes mellitus tipo 2 se ponga mal, tiene que tener mucho más niveles de glucosa elevados que los niveles de glucosa que tolera un paciente con diabetes mellitus tipo 1. Sensibilidad a la insulina. El paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1 sí es sensible a la insulina. El paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2 no es sensible a la insulina. La sensibilidad está disminuida. Solo que este paciente no produce insulina porque sus anticuerpos están destruyendo a las células que la producen, pero sí tiene sensibilidad a la insulina. Siguiente, cetoacidosis. El paciente con diabetes mellitus tipo 1 sí puede hacer cetoacidosis. El paciente con diabetes mellitus tipo 2 generalmente no. O sea, sí hay veces donde el paciente con diabetes mellitus tipo 2 puede hacer cetoacidosis, pero es súper raro. Entonces vamos a considerarlo como que casi no. El número de células beta pancreáticas en los islotes. Los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 van a tener menos cantidad de células beta en los islotes porque sus anticuerpos las están destruyendo. En cambio, el paciente que viene con diabetes mellitus tipo 2,
al principio va a tener un número normal de células, pero conforme va progresando la enfermedad, finalmente las células es como si se empezaran a quemar. Y entonces ya vamos a tener disminución de las células beta pancreáticas. Entonces vamos a ponerlo como que es variable. Es variable el número de células beta que tienen los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el páncreas. Esto iba en morado. Síntomas clásicos, lo de poliuria, polidipsia y los síntomas clásicos de diabetes mellitus. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 casi siempre se presentan así. En cambio, los pacientes con diabetes mellitus a veces sí, a veces no. Entonces, variable el que sí se presentan con los síntomas clásicos o no. Histología del páncreas. En el páncreas de una persona con diabetes mellitus tipo 1 vamos a tener infiltrado de linfocitos TCD8 positivos. Y en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 vamos a tener depósitos de amilina. Y esto va a terminar en un tipo de amiloidosis localizada. Riesgo de enfermedad autoinmune. El paciente con diabetes mellitus tiene riesgo de tener otra enfermedad autoinmune. En cambio, el paciente con diabetes mellitus tipo 2 no tiene riesgo de tener una enfermedad autoinmune porque esto no es autoinmune. Otros tratamientos que no sea insulina. El paciente con diabetes mellitus tipo 1 no le vamos a dar otro tratamiento que no sea insulina, solo le podemos dar insulina. El paciente con diabetes mellitus tipo 2 sí le podemos dar muchos otros medicamentos que no son insulina. Entonces aquí está la comparación. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.